Era una tarde de octubre de 2002 cuando la vida de la familia Ramírez se desmoronó como un castillo de naipes. Ciudad de México bullía con su caos habitual, el tráfico ensordecedor, los vendedores ambulantes pregonando sus mercancías y el olor a tacos al pastor que flotaba en cada esquina de la colonia Narvarte. Mateo Ramírez, un niño de apenas 9 años con ojos color miel y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, caminaba de regreso a casa desde la tienda de Don Chuy. Su madre, Rosa, le había pedido que comprara tortillas para la comida. Era un trayecto que había hecho cientos de veces, 3 cuadras en línea recta, pasando por la panadería La Guadalupana y el taller mecánico de los hermanos Vega. Mateo llevaba en la mano las tortillas envueltas en papel periódico y en el bolsillo el cambio que le había dado Don Chuy. Nunca llegó a casa. Rosa comenzó a preocuparse cuando el reloj marcó las 3 de la tarde. Mateo debería haber regresado hacía más de 1 hora. Llamó a su esposo, Javier, quien trabajaba como mecánico en un taller del otro lado de la ciudad. Seguro se quedó jugando con algún amigo. Intentó tranquilizarla Javier, aunque su voz delataba inquietud. Pero Rosa conocía a su hijo. Mateo era responsable, nunca se retrasaba sin avisar. A las 4 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso tiñendo el cielo de naranja y rosa, Rosa salió a buscarlo. Recorrió cada calle, golpeó cada puerta, preguntó a cada vecino. Nadie había visto a Mateo después de que salió de la tienda de Don Chuy. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos con lo que sucedió aquella tarde que cambiaría todo para siempre. Don Chuy, un hombre de casi 70 años con manos temblorosas y memoria frágil, intentó recordar. Sí, el niño estuvo aquí. Compró las tortillas como siempre. Le di su cambio y se fue por allá. Señaló hacia la calle con incertidumbre, pero sus ojos vidriosos y su mirada perdida no inspiraban confianza. Rosa sintió que se ahogaba. El aire se volvió denso, irrespirable. Cuando Javier llegó a casa esa noche, encontró a su esposa deshecha en llanto, rodeada de vecinos que intentaban consolarla sin éxito. Llamaron a la policía. 2 oficiales llegaron cerca de las 9 de la noche. Tomaron la declaración con una mezcla de rutina y desinterés que heló la sangre de los Ramírez. Seguramente el niño se fue de pinta, sugirió uno de ellos con una indiferencia que Rosa jamás olvidaría. Esperen 24 horas, ya verán que regresa. Pero Mateo no regresó. Ni esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió a esa. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La familia Ramírez se sumergió en un infierno del que no parecía haber salida. Rosa dejó su trabajo como costurera para dedicarse por completo a buscar a su hijo. Imprimió miles de volantes con la foto de Mateo, esa en la que sonreía con su uniforme escolar, mostrando el hueco donde le faltaba un diente. ¿Has visto a este niño?, preguntaba el papel amarillo que pronto cubrió postes de luz, paredes de mercados y parabrisas de automóviles por toda la ciudad. Javier trabajaba doble turno para pagar los volantes, las llamadas telefónicas, los viajes en pecero para seguir cada pista que aparecía, por más descabellada que fuera. La investigación policial fue una burla cruel. Los agentes parecían más interesados en cobrar sus mordidas que en encontrar a un niño desaparecido. Cada vez que Rosa y Javier iban a preguntar por avances, encontraban excusas, burocracia, indiferencia. Es que en esta ciudad desaparecen personas todos los días, les dijo un comandante con el cinismo grabado en cada arruga de su rostro. No tenemos recursos para buscar a todos. Rosa quiso abofetearlo, pero Javier la contuvo.
Sabían que necesitaban a la policía por incompetente que fuera. La desesperación los llevó a buscar ayuda en otros lugares. Consultaron videntes que les prometieron encontrar a Mateo a cambio de dinero que apenas tenían. Visitaron iglesias, prendieron veladoras, rezaron a cada santo conocido y por conocer. Nada funcionaba. La vida en la colonia Narvarte cambió después de la desaparición de Mateo. Los padres dejaron de permitir que sus hijos jugaran solos en la calle. Las miradas se llenaron de sospecha. Cada extraño era un potencial secuestrador, cada auto desconocido una amenaza. Don Chuy cerró su tienda unos meses después, incapaz de soportar la culpa y las miradas acusadoras de Rosa cada vez que pasaba frente a su puerta. Los hermanos Vega, del taller mecánico, fueron interrogados múltiples veces hasta que decidieron mudarse a otro barrio. La comunidad se fracturó, dividida entre quienes apoyaban a los Ramírez y quienes preferían olvidar, seguir adelante, pretender que todo estaba bien. Lucía, la hermana mayor de Mateo, tenía 14 años cuando su hermano desapareció. Era una adolescente que soñaba con ser doctora, que llenaba cuadernos con dibujos de corazones y pulmones, que estudiaba hasta altas horas de la noche bajo la luz amarillenta de su lámpara de escritorio. La desaparición de Mateo la transformó. Sus calificaciones cayeron en picada. Dejó de hablar con sus amigas, pasaba horas mirando por la ventana, esperando ver a su hermano menor doblando la esquina con esa sonrisa pícara que tanto le gustaba hacerle bromas. Lucía desarrolló un sentimiento de culpa irracional. «Yo debí haber ido por las tortillas», le decía a su madre entre sollozos. «Yo debí cuidarlo mejor». Rosa intentaba consolarla, pero ¿cómo consolar a alguien cuando tú misma te estás desmoronando? El primer año fue el más difícil. Cada cumpleaños de Mateo, cada Navidad, cada 10 de mayo era una puñalada en el corazón de la familia. Rosa puso un lugar en la mesa para Mateo durante meses, sirviendo comida que nadie tocaría. Javier bebía en silencio, ahogando su dolor en cerveza barata que compraba en la tienda de la esquina. Su matrimonio se tensó hasta casi romperse. «Si hubieras estado en casa», comenzó a decir Rosa una noche, pero se detuvo al ver la mirada devastada de su esposo. Ambos cargaban culpas que no merecían, culpas que la ausencia de respuestas solo amplificaba. 2 años después de la desaparición, apareció una pista. Una mujer llamó a la casa de los Ramírez afirmando haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Mateo en un mercado de Tepito. Rosa y Javier corrieron al lugar, el corazón golpeándoles el pecho con una mezcla de esperanza y terror. Recorrieron cada puesto, cada pasillo abarrotado de vendedores de piratería y artículos robados. Preguntaron, mostraron la foto, rogaron. Nada. Era otro callejón sin salida, otra esperanza aplastada contra el pavimento sucio de la indiferencia. La mujer que había llamado nunca volvió a dar señales de vida. Probablemente solo quería los 50,000 pesos que los Ramírez habían ofrecido como recompensa, dinero que habían reunido vendiendo su auto y pidiendo préstamos a familiares. Para el 3er año, algunos familiares comenzaron a sugerir, con la delicadeza de quien pisa sobre vidrios rotos, que tal vez era hora de aceptar lo peor. «Tienen que seguir adelante», decía la tía Carmela, hermana de Javier, con lágrimas en los ojos. «Tienen que pensar en Lucía, en ustedes mismos». Pero Rosa no podía, no quería. Mientras no hubiera un cuerpo, mientras no hubiera pruebas definitivas, Mateo seguía vivo en algún lugar. Tenía que estarlo. Esta certeza irracional se convirtió en su ancla y su condena. Cada mañana se levantaba con la esperanza de que ese sería el día en que su hijo regresaría. Cada noche se acostaba con la decepción clavada como una astilla en el alma.
La familia desarrolló rituales extraños para mantener viva la memoria de Mateo. Rosa mantenía su habitación exactamente como la había dejado: la cama tendida, los juguetes ordenados, los cuadernos de la escuela apilados en el escritorio. Limpiaba el polvo religiosamente cada semana, como si Mateo fuera a regresar en cualquier momento y notara si algo estaba fuera de lugar. Javier guardaba cada artículo de periódico que mencionara desapariciones de niños, buscando patrones, conexiones, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre el paradero de su hijo. Tenía cajas enteras llenas de recortes amarillentos, un archivo macabro de la epidemia de desapariciones que azotaba al país. Lucía se sumergió en el activismo. A los 18 años, se unió a una organización de familiares de personas desaparecidas. Marchaba cada mes, cargando la foto de Mateo junto a cientos de otras familias que también buscaban a sus seres queridos. «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», gritaban hasta quedar afónicos, hasta que sus gargantas ardían y sus pies sangraban dentro de sus zapatos gastados. Lucía encontró en estas marchas una comunidad de dolor compartido, un espacio donde su trauma no era extraño, sino tristemente común. Conoció a madres que llevaban décadas buscando, a hermanos que habían dedicado sus vidas a exigir justicia, a viudas que se negaban a llorar a esposos que tal vez aún respiraban en algún lugar oscuro y terrible. El caso de Mateo Ramírez se perdió entre miles de otros. Para 2005, México enfrentaba una crisis de desapariciones que los medios apenas comenzaban a reconocer. Los números eran escalofriantes: niños, mujeres, hombres que se esfumaban como si la tierra los hubiera tragado. Algunos eran víctimas de tráfico humano, otros de la violencia del crimen organizado. Muchos simplemente desaparecían sin dejar rastro ni razón aparente. La familia Ramírez se convirtió en una estadística más, un caso frío archivado en algún sótano polvoriento de la Procuraduría. Ocasionalmente, algún periodista joven y con ganas de hacer carrera retomaba la historia, publicaba un artículo sensacionalista y luego desaparecía al siguiente escándalo. Los años pasaron con la lentitud cruel del sufrimiento sin respuesta. Rosa envejeció prematuramente. Su cabello negro se llenó de canas antes de cumplir 40. Javier desarrolló problemas cardíacos producto del estrés crónico y el alcohol. Lucía abandonó sus sueños de ser doctora y se convirtió en abogada especializada en derechos humanos, dedicando cada hora de su vida profesional a ayudar a otras familias a navegar el laberinto kafkiano del sistema judicial mexicano. La ausencia de Mateo se convirtió en una presencia constante, un fantasma que habitaba cada rincón de sus vidas, cada conversación, cada momento de silencio. Para 2010, 8 años después de la desaparición, Rosa había envejecido 30. Sus manos, antes hábiles con la aguja y el hilo, temblaban constantemente. Había desarrollado una úlcera estomacal que los doctores atribuían al estrés crónico. Javier tuvo que dejar su trabajo en el taller después de un infarto menor. Vivían de una pequeña pensión y del dinero que Lucía podía darles de su modesto salario como abogada junior. La pobreza se sumó al dolor, una carga extra en hombros ya doblados por el peso de la tragedia. Vendieron casi todo: la televisión, los electrodomésticos, hasta las joyas que Rosa había heredado de su abuela. Lo único que no tocaron fue la habitación de Mateo, ese santuario silencioso donde el tiempo se había detenido una tarde de octubre de 2002. Hubo momentos en que Rosa consideró el suicidio. No lo admitiría ante nadie, pero las pastillas que el psiquiatra le había recetado para la ansiedad a veces le susurraban promesas de paz eterna. Solo sería tomar un puñado extra, pensaba en sus momentos más oscuros. Solo dormir y no despertar, y tal vez en el otro lado Mateo estará esperándome.
Pero entonces miraba a Javier, tan destruido como ella, pero todavía respirando, todavía levantándose cada mañana. Pensaba en Lucía, que había sacrificado su juventud para ayudar a otros a encontrar lo que ella no había podido encontrar. Y guardaba las pastillas, aplazando esa decisión final un día más, una semana más, un año más. La tecnología comenzó a cambiar el mundo alrededor de 2012. Internet, que había sido un lujo incomprensible para la familia Ramírez, se volvió más accesible. Lucía compró una computadora usada y les enseñó pacientemente a sus padres a navegar por páginas web de personas desaparecidas. Crearon un perfil en Facebook dedicado a buscar a Mateo, compartiendo su foto y su historia, con una red creciente de desconocidos compasivos. Rosa aprendió a escribir en el teclado con 2 dedos, publicando actualizaciones semanales que nadie leía, pero que la mantenían cuerda. Hoy hace 11 años que desapareciste, mi amor. Sigo esperándote. Tu mamá que te ama. Los comentarios que recibía eran escasos pero sinceros, corazones digitales de personas que también buscaban, que también esperaban, que también se negaban a rendirse. Javier descubrió YouTube casi por accidente. Lucía le había mostrado cómo buscar videos de mecánica para mantenerse actualizado, pero pronto se encontró cayendo por madrigueras de videos sobre personas desaparecidas, casos sin resolver, familias buscando respuestas. Pasaba horas viendo testimonios de madres que habían encontrado a sus hijos décadas después, de víctimas que habían escapado de sus captores, de milagros pequeños en medio del horror cotidiano. Estos videos alimentaban una esperanza frágil pero persistente. Todavía puede pasar, le decía a Rosa mientras ella cocinaba frijoles en la cocina pequeña y oscura de su departamento. Todavía pueden aparecer. Para 2015, 13 años después de la desaparición, algo cambió en Rosa. No fue una renuncia, sino una evolución del dolor. Comenzó a visitar orfanatos y centros de menores, buscando entre los rostros de niños abandonados alguna semejanza con su hijo perdido. No encontró a Mateo, pero encontró algo inesperado: propósito. Empezó como voluntaria en un albergue de la colonia Doctores, ayudando a niños de la calle con tareas escolares, preparando comidas, escuchando historias de abandono y abuso que le partían el corazón, pero también le recordaban que no era la única sufriendo. Algunos de estos niños le llamaban Señora Rosa, con un cariño genuino que no había sentido en años. No reemplazaban a Mateo, nada podría, pero llenaban un vacío que amenazaba con tragarla entera. Lucía, ahora una abogada de 32 años, con una reputación sólida en casos de derechos humanos, nunca dejó de buscar. Tenía contactos en la policía, en la procuraduría, en organizaciones civiles dedicadas a buscar desaparecidos. Cada vez que identificaban una fosa clandestina, cada vez que aparecían restos humanos sin identificar, Lucía estaba allí con una muestra de ADN de sus padres, esperando el resultado que nunca llegaba. «No es tu hermano», le decían los forenses con una mezcla de alivio y decepción. Y ella sentía lo mismo: alivio porque Mateo podría seguir vivo. Decepción porque seguían sin respuestas. El mundo siguió girando con su indiferencia habitual. México cambió de presidentes, de gobiernos, de promesas incumplidas. La violencia escaló hasta niveles inimaginables y luego se normalizó, como si los cientos de miles de desaparecidos fueran simplemente el costo de hacer negocios en un país roto. Las noticias hablaban de fosas con decenas de cuerpos, de madres rastreando el desierto con palas y perros, de camiones de carga llenos de cenizas humanas. El caso de Mateo Ramírez era apenas una gota en un océano de tragedia. Pero para Rosa, Javier y Lucía era todo su mundo.
En 2016, 14 años después de aquella tarde fatídica, apareció una nueva pista que hizo revivir esperanzas casi extintas. Un hombre que había estado preso por tráfico de menores aceptó hablar con la policía a cambio de reducción de sentencia. Mencionó una red que operaba en la Ciudad de México a principios de los 2000, secuestrando niños para venderlos a parejas sin hijos en el extranjero. Mencionó características que coincidían con Mateo, un niño de 9 años, desaparecido de la colonia Narvarte en octubre de 2002. Lucía casi no podía respirar cuando recibió la llamada. Corrió a casa de sus padres con el corazón en la garganta. La investigación se reactivó con una energía que contrastaba cruelmente con la apatía de años anteriores. Nuevos agentes revisaron el caso, hicieron preguntas que nadie había hecho antes. Siguieron pistas que habían sido ignoradas. El informante dio nombres, fechas, lugares. La policía realizó redadas en casas de colonias donde supuestamente operaba la red. Arrestaron a 3 personas, incluyendo a una mujer que había trabajado como intermediaria. Rosa fue llamada a identificar fotos de niños que habían sido traficados. Ninguno era Mateo, pero la mujer, bajo interrogatorio, mencionó algo que heló la sangre de todos en la habitación. Algunos niños habían sido enviados a España, específicamente a Barcelona, donde había una comunidad grande de latinoamericanos dispuestos a adoptar sin hacer preguntas. España, Barcelona. Palabras que sonaban tan lejanas como Marte para una familia que apenas podía pagar la renta. Lucía, con la determinación que la caracterizaba, comenzó a hacer contactos con organizaciones españolas que trabajaban en casos de adopciones ilegales. Envió fotos de Mateo, compartió la historia, pidió ayuda. Las respuestas fueron desalentadoras. Había miles de casos similares. Los registros de adopciones ilegales eran prácticamente imposibles de rastrear, especialmente después de tantos años. Pero Lucía no se rindió. Contrató a un detective privado en Barcelona con dinero que pidió prestado a amigos y colegas. El detective, un catalán de 60 años, llamado Joan, aceptó tomar el caso movido más por la compasión que por el dinero. «Le buscaré», prometió por Skype, su español teñido de acento extraño. «Haré lo que pueda». Los meses que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Joan enviaba actualizaciones esporádicas, había revisado registros de adopciones en Barcelona y alrededores, había entrevistado a personas involucradas en el tráfico de menores de aquella época, había seguido pistas que casi siempre terminaban en nada. Rosa vivía pegada al teléfono, esperando llamadas que nunca llegaban a tiempo. Javier desarrolló una úlcera que requirió hospitalización. Lucía trabajaba día y noche para pagar las facturas médicas de su padre y los honorarios del detective. La presión amenazaba con romperlos completamente, pero también los mantenía unidos de una manera extraña y dolorosa. Para principios de 2018, 16 años después de la desaparición, la pista española parecía otro callejón sin salida. Joan había agotado todas sus conexiones sin encontrar nada concreto. Sugirió que tal vez el informante había mentido, que tal vez la historia de Barcelona era solo eso, una historia. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía, no quería creerlo, pero los hechos eran implacables. No había documentos, no había testigos confiables, no había pruebas de que Mateo hubiera llegado a España. La familia Ramírez se sumió una vez más en la resignación, ese estado intermedio entre esperanza y desesperación que habían habitado por más de una década. Fue Rosa quien encontró el video. Una tarde de marzo de 2018, mientras navegaba sin rumbo por Facebook, su mano temblorosa, sosteniendo el celular que Lucía le había regalado en Navidad,
Rosa vio una publicación compartida por uno de los grupos de búsqueda de personas desaparecidas. «¿Alguien reconoce a este joven?», decía el texto. Acompañaba un video pixelado, una captura de pantalla de una transmisión en vivo de un partido del FC Barcelona. La cámara había barrido brevemente la multitud en el estadio Camp Nou, capturando rostros anónimos de aficionados gritando y celebrando. Pero había un rostro que hizo que el corazón de Rosa se detuviera por completo. En la esquina inferior derecha de la imagen, apenas visible entre la multitud, había un joven de unos 25 años. Tenía el cabello oscuro, la piel morena, y algo en la forma de sus ojos, en la curva de su sonrisa, le recordó dolorosamente a su hijo perdido. Rosa amplió la imagen con dedos torpes, acercando el celular a su rostro hasta que la nariz casi tocaba la pantalla. El parecido era innegable, pero podía ser. Después de tantos años, tantas falsas esperanzas, podía ser realmente Mateo. Gritó el nombre de Javier con tal urgencia que su esposo corrió desde la cocina pensando que se había caído. «¡Míralo!», sollozaba Rosa, señalando la pantalla con manos temblorosas. «¡Es él! ¡Es nuestro Mateo! ¡Lo juro por Dios que es él!». Javier tomó el celular con manos que temblaban casi tanto como las de su esposa. Miró la imagen durante largos minutos, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. Había algo en ese rostro, algo familiar pero cambiado por el tiempo. «Llama a Lucía», dijo finalmente, su voz ronca de emoción contenida. «Llámala ahora». Lucía llegó en menos de una hora, dejando una reunión importante en su oficina sin explicación. Cuando vio la imagen, su reacción fue más contenida que la de sus padres, más analítica. «Necesitamos estar seguros», dijo, aunque su voz temblaba delatando la emoción que intentaba suprimir. «No podemos ilusionarnos sin más pruebas». Pero en el fondo de su corazón, ella también lo sentía. Ese era su hermano. Lucía descargó el video completo de la transmisión del partido, que había ocurrido apenas 2 semanas antes. Pasó horas revisando cada segundo, buscando más tomas del joven misterioso. En un momento, cuando el Barcelona anotó un gol, la cámara capturó al mismo joven saltando y abrazando a la persona a su lado. La imagen era borrosa, pero reveladora. El joven tenía el mismo lunar en la mejilla derecha que Mateo, la misma forma de las orejas, la misma complexión delgada. Lucía comenzó a investigar obsesivamente. Contactó a la televisora que había transmitido el partido, a grupos de aficionados del Barcelona en España, a cualquier persona que pudiera darle información sobre cómo identificar a alguien capturado en una transmisión en vivo. Las respuestas fueron desalentadoras. Identificar a alguien en una multitud de 90.000 personas era prácticamente imposible, especialmente con la calidad de imagen que tenían. Pero Lucía no se rindió. Amplió la búsqueda, publicando capturas del video en todos los grupos de Facebook relacionados con Barcelona, con México en España, con personas desaparecidas. «Si conocen a este joven o lo han visto, por favor contáctenos», rogaba en cada publicación. Los comentarios se multiplicaron. Algunos ofrecían palabras de aliento, otros sugerían pistas vagas, muchos compartían sus propias historias de búsqueda. La publicación se volvió viral, en círculos pequeños, pero apasionados de activistas y familias buscando desaparecidos. Miles de personas compartían la imagen, agregando sus propias oraciones y esperanzas. Una semana después de publicar las imágenes, Lucía recibió un mensaje privado en Facebook de una mujer llamada Carme Puig. «Creo que conozco al chico de tu foto», decía el mensaje en español teñido de catalán. «Trabaja en el restaurante de mi cuñado en el barrio del Raval. Se llama Marc, pero tiene acento latinoamericano».
Lucía sintió que el mundo se detenía. Con manos temblorosas, respondió pidiendo más información. Carme envió la dirección del restaurante, un pequeño lugar llamado El Rincón Latino, que servía comida mexicana y peruana a la comunidad de inmigrantes en Barcelona. «Viene casi todos los días después del trabajo», agregó Carme. «Es muy amable, siempre saluda a todos». Lucía llamó inmediatamente al restaurante. Un hombre con acento español contestó, su voz amable pero confundida ante las preguntas urgentes de esta mujer mexicana. «Sí, Mark trabaja aquí. Bueno, no exactamente aquí. Trabaja en una constructora, pero viene a cenar casi todas las noches. Es familia suya». Lucía no sabía qué decir. ¿Cómo explicar una historia tan compleja, tan dolorosa, en una llamada telefónica con un extraño? «Puede que sí», respondió finalmente. «Necesito hablar con él. Es muy importante». El hombre prometió darle el mensaje a Mark la próxima vez que lo viera. Los siguientes días fueron una agonía de espera. Rosa no podía dormir, comer, funcionar. Pasaba horas mirando la foto en su celular, memorizando cada píxel del rostro que podría ser su hijo. Javier intentaba mantener la calma por el bien de su esposa, pero su nerviosismo era palpable en cada gesto, en cada palabra cortada. Lucía se debatía entre preparar a sus padres para una posible decepción y permitirse soñar con un reencuentro que parecía salido de una película. Habían pasado 16 años. Incluso si ese joven era Mateo, los reconocería. Querría saber de ellos. ¿Qué vida había vivido en todos esos años de ausencia? Finalmente, 3 días después de la llamada al restaurante, el teléfono de Lucía sonó con un número español desconocido. Su corazón latió tan fuerte que pensó que se desmayaría. Contestó con voz temblorosa. «Hola». Hubo un silencio al otro lado, el tipo de silencio pesado cargado de incertidumbre. Luego, una voz masculina, joven, con acento que mezclaba español de España con algo indefiniblemente mexicano. «Me dijeron que alguien me está buscando. Me llamo Mark Vilar. ¿Quién es usted?» Lucía sintió que las lágrimas brotaban sin control. «Mi nombre es Lucía Ramírez. Creo que podría ser mi hermano. Mi hermano Mateo, que desapareció hace 16 años en Ciudad de México». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía podía escuchar la respiración agitada del joven al otro lado de la línea, el sonido de tráfico de fondo, tal vez el bullicio de un bar o restaurante. «No sé de qué me habla», dijo finalmente Mark, su voz ahora cautelosa, casi asustada. «Yo soy catalán, nací aquí en Barcelona». Pero había algo en su tono, una duda que no podía ocultar completamente. Lucía, entrenada en años de interrogar testigos y leer lenguaje corporal, aunque fuera a través de una llamada telefónica, lo detectó inmediatamente. «Por favor», rogó, «solo dame 5 minutos. Déjame contarte una historia y luego tú decides qué hacer». Mark no colgó. Eso fue lo primero. Lucía le contó sobre aquel día de octubre de 2002, sobre un niño de 9 años que fue a comprar tortillas y nunca regresó, sobre 16 años de búsqueda desesperada, sobre una familia destrozada que nunca dejó de esperar. Le contó sobre el lunar en la mejilla de Mateo, sobre la cicatriz en la rodilla izquierda de cuando se cayó de un columpio a los 6 años, sobre cómo le encantaba el fútbol y soñaba con ser como los jugadores que veía en la televisión. Con cada detalle, Mark se volvía más silencioso, más tenso. «Yo tengo una cicatriz en la rodilla», murmuró finalmente, casi sin aliento. «Y un lunar. Pero eso no significa nada. Mucha gente tiene lunares y cicatrices». Lucía preguntó lo único que podría darle certeza. «¿Te han hecho pruebas de ADN alguna vez? ¿Sabes quiénes son tus padres biológicos?»
Mark tardó en responder. Fui adoptado, admitió finalmente. Mis padres, Josep y Montserrat Vilar, me adoptaron cuando yo tenía 9 o 10 años. Me dijeron que mis padres biológicos habían muerto en un accidente en Latinoamérica y que una organización me trajo a España para darme una mejor vida. No tengo recuerdos claros de antes de eso. Es todo borroso, como un sueño. La voz de Mark se quebró ligeramente. Siempre he sentido que algo no cuadraba, pero mis padres son buenas personas. Me dieron una buena vida. No quiero traicionarlos investigando un pasado que tal vez sea mejor dejar enterrado. Lucía entendió el conflicto en la voz de Mark, un conflicto que resonaba con complejidades éticas y emocionales que no tenían respuestas fáciles. Pero pensó en su madre, en Rosa esperando junto al teléfono con ojos llenos de lágrimas y esperanza desesperada. Pensó en Javier, quien había envejecido 30 años en 16, cuyo corazón débil tal vez no aguantara otra decepción, pero definitivamente no aguantaría morir sin saber. Por favor, suplicó Lucía, solo una prueba de ADN, solo para estar seguros. No tienes que decidir nada más allá de eso, solo necesitamos saber. Llevamos 16 años sin saber si Mateo está vivo o muerto, si está sufriendo o está bien, si nos recuerda o nos olvidó. Por favor, ayúdanos a tener paz, sea cual sea la respuesta. Mark aceptó después de un largo silencio que se sintió como una eternidad. Lucía le explicó el proceso. Él podía hacerse la prueba en cualquier laboratorio en Barcelona, y ella enviaría muestras de ADN de sus padres para comparación. El proceso tomaría algunas semanas. Mark dio su dirección de correo electrónico para mantener contacto. Antes de colgar, preguntó algo que hizo que Lucía se desmoronara. Si yo soy tu hermano, ¿ustedes me van a odiar por haber tenido una buena vida mientras ustedes sufrían buscándome? Lucía lloró tan fuerte que apenas podía hablar. No, sollozó. Solo querríamos saber que estuviste bien, que fuiste feliz. Eso es todo lo que una familia puede desear para un hijo perdido. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones contradictorias. Rosa oscilaba entre euforia y terror. ¿Y si no es él?, preguntaba a cada rato. ¿Y si es solo otra desilusión? Javier intentaba mantenerse estoico, pero su salud se deterioró visiblemente. El estrés agravó su condición cardíaca y tuvo que aumentar sus medicamentos. Lucía hacía malabares entre su trabajo, cuidar de sus padres y coordinar toda la logística de las pruebas de ADN desde otro continente. Envió las muestras de sus padres a un laboratorio internacional con presencia en España y México, uno de los pocos que podía garantizar resultados confiables y comparables. Los costos fueron astronómicos, pero una campaña de crowdfunding, organizada por los grupos de familias de desaparecidos, recaudó el dinero en menos de 48 horas. Cientos de personas, la mayoría completos extraños, donaron lo que podían. Mark, por su parte, atravesaba su propia crisis existencial. Después de hablar con Lucía, confrontó a sus padres adoptivos, Josep y Montserrat Vilar. La conversación fue devastadora para todos. Josep, un hombre de 65 años que trabajaba como profesor de historia, lloró por primera vez que Mark pudiera recordar. No sabíamos, juró. La agencia de adopción nos dijo que eras huérfano, que no tenías familia. Nos mostraron documentos, certificados de defunción de tus padres. Nunca imaginamos que podría ser mentira. Montserrat, una enfermera jubilada con corazón bondadoso pero manos temblorosas por el Parkinson temprano, abrazó a Mark con desesperación. «Eres nuestro hijo», sollozaba. «Pase lo que pase con esas pruebas, eres y siempre serás nuestro hijo».
Marc se hizo la prueba de ADN en un laboratorio de Barcelona. El proceso fue simple: un hisopo en la mejilla, algunas preguntas de rutina, la firma de documentos de consentimiento. Pero el peso emocional era abrumador. Mientras esperaba los resultados, Marc comenzó a experimentar flashbacks fragmentados, imágenes de una ciudad ruidosa y caótica, el olor a tortillas recién hechas, una voz femenina cantando canciones en español que no era el español de Barcelona. Eran recuerdos que había suprimido o tal vez nunca había procesado completamente. Memorias enterradas bajo años de vida en Cataluña, de adaptación, de supervivencia. Una noche soñó con una mujer de cabello negro que lloraba llamando un nombre: «Mateo, Mateo, ¿dónde estás?». Despertó empapado en sudor, el corazón golpeándole el pecho. Los resultados llegaron un martes de abril de 2018, 16 años y 6 meses después de la desaparición de Mateo Ramírez. Lucía recibió el correo electrónico a las 10 de la mañana, hora de México. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrir el archivo PDF adjunto. Leyó la primera línea y el mundo se detuvo. Probabilidad de relación biológica, 99-98%. No había duda. Marc Vilar era Mateo Ramírez. Su hermano perdido había sido encontrado después de 16 años, viviendo una vida completamente diferente a 8.000 kilómetros de distancia. Lucía corrió a casa de sus padres sin siquiera cerrar su computadora en la oficina. Los encontró en la cocina, Rosa pelando papas para la comida y Javier leyendo el periódico con gafas que magnificaban sus ojos cansados. «Lo encontramos», dijo Lucía, su voz quebrándose en cada sílaba. «Es él. Mateo está vivo. Está en Barcelona y está vivo». Rosa dejó caer el cuchillo que sostenía. Cayó al suelo con un estruendo metálico que ninguno de ellos registró. Javier se quitó las gafas lentamente, como si no pudiera confiar en lo que acababa de escuchar. Los tres se abrazaron en medio de la cocina pequeña y humilde, llorando con una mezcla de alivio, alegría y dolor acumulado de 16 años. La noticia se esparció rápidamente. Los medios de comunicación, que habían ignorado el caso de Mateo Ramírez durante años, de repente estaban desesperados por cubrir la historia. Milagro en Barcelona. Joven desaparecido. Hace 16 años es encontrado gracias a transmisión de fútbol, gritaban los titulares. Periodistas acamparon afuera del edificio de los Ramírez, pidiendo entrevistas, buscando el ángulo perfecto para sus historias. Lucía los mantuvo a raya lo mejor que pudo, protegiendo la privacidad de sus padres y de Mateo, Marc, quien había pedido tiempo para procesar todo. Marc voló a Ciudad de México 3 semanas después de recibir los resultados del ADN. El viaje fue pagado por una televisora que quería documentar el reencuentro, un hecho que Lucía aceptó con reticencia, pero pragmatismo. Necesitaban el dinero y la exposición mediática podría ayudar a otros casos. Josep y Montserrat acompañaron a Marc, insistiendo en estar allí para apoyarlo, sin importar lo difícil que fuera para ellos ver a su hijo adoptivo reencontrarse con su familia biológica. El vuelo fue largo y tortuoso. 11 horas en las que Marc apenas durmió, perdido en pensamientos sobre cómo sería ver a las personas que lo habían estado buscando durante más de la mitad de su vida. El reencuentro ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en una sala privada proporcionada por la televisora. Las cámaras capturaron todo. Rosa corriendo hacia Marc con brazos extendidos, lágrimas streaming por su rostro envejecido. Javier caminando más lento, sus pasos pesados con emoción y enfermedad, pero con los ojos brillando de una alegría que no había sentido en 16 años. Lucía manteniéndose atrás inicialmente, dándoles espacio a sus padres, pero finalmente uniéndose al abrazo.
su rostro de abogada profesional disolviéndose en el de una hermana mayor que había perdido a su hermanito y ahora lo recuperaba. Mark se dejó abrazar, aunque su cuerpo estaba rígido, abrumado por emociones que no sabía cómo procesar. «Mamá», intentó decir Rosa, su voz ahogada en sollozos. «Soy tu mamá, Mateo. Nunca dejé de buscarte». Mark sintió algo quebrarse dentro de él, una presa de emociones reprimidas durante años. «Lo siento», murmuró en español con acento catalán. «Lo siento por hacerlo sufrir. No lo sabía, no recordaba». Rosa negó con la cabeza violentamente, abrazándolo más fuerte. «No tienes nada que sentir, mi amor. Nada de esto fue tu culpa. Nada». Los días que siguieron fueron intensos y complicados. Mark se quedó en México durante 2 semanas, intentando conocer a la familia que había perdido, y simultáneamente intentando entender la vida que había vivido sin saberlo. Rosa cocinaba todos los platillos que recordaba que le gustaban a Mateo cuando era niño. Tacos al pastor, pozole, tamales de mole. Mark comía cortésmente, algunos sabores despertando memorias dormidas, otros siendo completamente nuevos. Javier le mostró fotos, álbumes enteros de una infancia que Mark no recordaba, cumpleaños, días de campo, Mateo sonriendo con su uniforme escolar. «Eras un niño tan feliz», decía Javier con voz quebrada, «tan lleno de vida». Lucía, la más pragmática de la familia, ayudó a Mark a entender lo que había pasado. A través de la investigación que había realizado con la ayuda de la policía española y mexicana, habían reconstruido parte de la historia. Mateo había sido secuestrado por una red de tráfico de menores, probablemente ese mismo día que desapareció. Lo habían llevado a una casa de seguridad en el Estado de México, donde lo mantuvieron durante semanas o meses, posiblemente drogándolo para mantenerlo dócil y borrar sus memorias. Luego lo trasladaron a España con documentos falsos, vendiéndolo a través de una agencia de adopción corrupta a los Vilar, quienes genuinamente creían estar adoptando legalmente a un huérfano. La noticia fue devastadora para Josep y Montserrat, quienes se sintieron simultáneamente víctimas y perpetradores de un crimen horrible. «Pagamos dinero por ti», admitió Josep con vergüenza abrumadora durante una conversación dolorosa con los Ramírez. «Pensábamos que era para cubrir gastos legales y transporte, pero ahora entiendo, ahora sé que estábamos financiando un secuestro. Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Rosa, con una generosidad que sorprendió incluso a Lucía, tomó las manos de Montserrat. «Ustedes le dieron una vida», dijo con firmeza. «Le dieron amor, educación, un hogar. No puedo agradecerles lo suficiente por eso, aunque las circunstancias fueron horribles. Ustedes también son víctimas de esto». Mark se encontró dividido entre 2 familias, 2 países, 2 identidades. Era Mateo Ramírez, el niño desaparecido de la colonia Narvarte, hijo de Rosa y Javier, hermano de Lucía. Pero también era Marc Vilar, el joven catalán, hijo de Josep y Montserrat, ingeniero civil que soñaba con diseñar puentes. Ambas identidades eran reales, ambas válidas. La terapia se volvió esencial. Mark comenzó a ver a un psicólogo especializado en trauma y víctimas de tráfico humano. Las sesiones eran difíciles, excavando memorias enterradas, procesando pérdidas que ni siquiera sabía que había sufrido. La parte más difícil fue aceptar que nunca recuperaría los años perdidos. Mateo había tenido 9 años cuando desapareció. Mark tenía ahora 25. 16 años de vida que debería haber vivido con los Ramírez. 16 Navidades y cumpleaños que nunca compartieron. 16 años de memorias familiares en las que él era solo una ausencia dolorosa. No había forma de recuperar eso, pero, como señaló el terapeuta, había algo que sí podían recuperar:
el tiempo futuro. Cada día de aquí en adelante era una oportunidad para construir la relación que les habían robado. Mark regresó a Barcelona con la promesa de volver pronto. Necesitaba tiempo para procesar, para hablar con los Vilar, para decidir cómo quería vivir su vida con esta nueva información. Los Ramírez respetaron su espacio, aunque fue difícil, especialmente para Rosa, quien después de esperar 16 años quería aferrarse a cada momento con su hijo recuperado. «Tenemos que dejar que decida», le recordaba Lucía suavemente. «No podemos obligarlo a ser quien fue o quien queremos que sea. Tiene que descubrirlo por sí mismo». Los meses siguientes fueron de ajuste gradual. Mark comenzó a llamar a México cada semana. Conversaciones que inicialmente eran torpes y llenas de silencios incómodos, pero que lentamente se volvieron más naturales. Le contaba a Rosa sobre su trabajo en la constructora, sobre sus amigos en Barcelona, sobre la vida que había construido. Rosa le contaba sobre la familia extendida que nunca conoció. Tíos, tías, primos que habían orado por su regreso durante años. Javier hablaba menos pero escuchaba más, su corazón débil pero lleno de una alegría tranquila, de simplemente saber que su hijo estaba vivo y bien. La relación con Lucía fue diferente, más fácil en algunos aspectos, porque no cargaba el peso abrumador de la relación parental. Lucía se convirtió en una guía para Mark, ayudándolo a navegar las complicaciones legales de su situación. Tenía 2 identidades, 2 pasaportes, 2 nombres en documentos oficiales. Trabajaron juntos para legalizar su estatus, un proceso kafkiano que tomó meses, pero finalmente resultó en Mark legalmente reconocido como Mateo Ramírez en México, mientras mantenía su identidad como Mark Vilar en España. Era una solución imperfecta, pero práctica. Un año después del reencuentro, en abril de 2019, Mark regresó a México para quedarse un mes. Esta vez sin cámaras, sin prensa, solo como un hijo visitando a su familia. Rosa había limpiado obsesivamente la casa durante semanas, preparando la habitación de Mateo, que había mantenido intacta durante 17 años. Mark se quedó allí, rodeado de juguetes de un niño que ya no existía, de pósters de equipos de fútbol que ya no le importaban de la misma manera. Era surrealista dormir en una habitación que era simultáneamente suya y completamente ajena. Durante ese mes, Mark hizo algo que necesitaba hacer. Visitó la tienda donde Don Chuy había trabajado, ahora cerrada y cubierta de grafiti. Caminó las 3 cuadras que Mateo había caminado aquella tarde de octubre de 2002, intentando despertar memorias que permanecían obstinadamente dormidas. Pasó por la panadería La Guadalupana, que seguía abierta, el olor dulce de pan recién horneado exactamente como Rosa le había descrito. Encontró el taller de los hermanos Vega, aunque ellos ya no trabajaban allí. Cada paso era un intento de conectar con el niño que había sido, de recuperar aunque fuera un fragmento de la infancia que le habían robado. Rosa lo acompañó en ese recorrido, manteniéndose en silencio respetuoso mientras su hijo exploraba el pasado. Cuando llegaron al lugar exacto donde ella calculaba que Mateo había desaparecido, una esquina común y corriente, sin nada que la distinguiera de miles de otras esquinas en la Ciudad de México, ambos se detuvieron. «Aquí fue», dijo Rosa suavemente. «Aquí fue donde perdí 17 años contigo». Mark la abrazó, este hombre de 26 años que era su bebé perdido. «Y aquí es donde los recuperamos», respondió. «No perfectamente, no como hubiera sido, pero los recuperamos». La historia de Mateo Ramírez, o Mark Vilar, o quien sea que decidiera ser en el futuro, se convirtió en un símbolo para miles de familias mexicanas buscando desaparecidos.
Lucía usó la publicidad del caso para presionar por reformas en las leyes de personas desaparecidas, por mejor financiamiento para búsquedas, por protocolos de ADN más accesibles. Rosa se convirtió en activista junto a su hija, compartiendo su historia en marchas y conferencias, dando esperanza a madres que llevaban décadas buscando. «Si yo encontré a mi hijo después de 16 años», decía con voz firme que contrastaba con la mujer rota que había sido, «ustedes también pueden encontrar a los suyos. No se rindan, nunca se rindan». Javier, cuya salud seguía siendo frágil, encontró paz en saber que su hijo estaba vivo y bien. Murió 3 años después del reencuentro, en mayo de 2021, pero lo hizo con una sonrisa en los labios y la foto de Mark en su mesita de noche. Sus últimas palabras fueron para Rosa. «Lo encontramos, mi amor. Cumplimos nuestra promesa». El funeral fue pequeño, pero lleno de amor, y Mark voló desde Barcelona para despedir al padre que había recuperado demasiado brevemente. Mark continuó construyendo puentes, tanto literalmente en su trabajo como metafóricamente entre sus dos vidas. Se casó en 2022 con una mujer catalana llamada Laura, pero insistió en que la boda se celebrara 2 veces. Una en Barcelona con los Vilar y sus amigos, y otra en Ciudad de México con los Ramírez. Rosa lloró de felicidad en ambas ceremonias, usando el mismo vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión. Lucía fue dama de honor en la boda mexicana, finalmente experimentando el tipo de momento familiar normal que había sido negado durante tantos años. En 2023, Mark y Laura tuvieron su primer hijo. Lo llamaron Javier Mateo Vilar Ramírez, honrando ambas familias, ambas historias. Rosa viajó a Barcelona para conocer a su nieto, la primera vez que salía de México en su vida. Josep y Montserrat la recibieron en su casa con una calidez que disolvió cualquier tensión residual. Las dos madres de Mark se sentaron juntas en el sofá, sosteniendo al bebé entre ellas, compartiendo historias sobre el niño que ambas amaban, el hombre que había sido y el que se había convertido. Era una imagen imperfecta pero hermosa. Una familia fracturada que había aprendido a sanar de maneras inesperadas. Lucía nunca se casó ni tuvo hijos propios. Su vida había sido consumida por la búsqueda de Mateo y luego por ayudar a otras familias en sus búsquedas. Para 2024, había ayudado a resolver 18 casos de personas desaparecidas, algunos con finales felices como el de su hermano, otros con cierres dolorosos pero necesarios. Fundó una organización sin fines de lucro llamada Mateo's Hope, que proporcionaba recursos legales y apoyo emocional a familias de desaparecidos. El trabajo le dio propósito, transformando su trauma en acción, su dolor en cambio. Rosa vivió para ver a su nieto dar sus primeros pasos durante una videollamada desde Barcelona. Para entonces tenía 68 años, el cabello completamente blanco, las manos deformadas por artritis, pero los ojos brillantes con una luz que había estado apagada durante 17 años. Mantenía la habitación de Mateo exactamente como estaba, no como un santuario de dolor, sino como un recordatorio de resistencia. «Aquí es donde esperé», le explicó a su nieto durante una visita, el niño de 5 años mirando con curiosidad los juguetes antiguos. Y la espera valió la pena. Mark nunca recuperó completamente sus memorias de antes de los 9 años. Fragmentos ocasionales emergían en sueños o desencadenados por olores y sonidos específicos. El sonido de vendedores ambulantes, el sabor de tamarindo, canciones de cuna en español que Rosa había cantado. Pero la mayoría de su infancia permanecía envuelta en niebla impenetrable. Aprendió a vivir con esta ambigüedad, a aceptar que era un hombre construido de 2 mitades incompletas que de alguna manera formaban un todo funcional.
La red de tráfico de menores que había secuestrado a Mateo fue desmantelada parcialmente gracias a la publicidad de su caso. 7 personas fueron arrestadas en México y España, incluyendo a la mujer que había trabajado como intermediaria. Los juicios fueron largos y complicados, llenos de tecnicismos legales y abogados defensores, argumentando prescripción de crímenes cometidos hacía más de 20 años. Al final, solo 3 recibieron sentencias significativas de prisión. No era justicia completa, pero era algo. Para Rosa y Lucía, que asistieron a cada audiencia, era un tipo de cierre. La agencia de adopción que había facilitado la venta de Mateo a los Vilar cerró sus operaciones, aunque los dueños nunca enfrentaron cargos criminales debido a lagunas legales y evidencia insuficiente. Josep y Montserrat testificaron voluntariamente, proporcionando documentos y registros que ayudaron en la investigación, aunque el proceso fue humillante y doloroso. «Éramos tan ingenuos», dijo Montserrat en una entrevista televisiva años después. «Queríamos tanto un hijo que no hicimos las preguntas correctas. Esa es una culpa que llevaré toda mi vida». El caso inspiró cambios legislativos en México y España. Nuevas leyes requirieron revisiones más estrictas de adopciones internacionales, bases de datos de ADN obligatorias para personas desaparecidas, y protocolos mejorados para búsquedas. No era suficiente para las decenas de miles de familias todavía buscando, pero era un comienzo. Rosa y Lucía trabajaron incansablemente para promover estas reformas, convirtiendo su tragedia personal en catalizador para cambio sistémico. En 2025, 23 años después de la desaparición original, Mark regresó a Ciudad de México para un evento especial, la inauguración del Centro de Búsqueda Mateo Ramírez, un edificio modesto pero funcional en el centro de la ciudad, dedicado a ayudar a familias de personas desaparecidas. Ofrecía servicios legales gratuitos, asesoría psicológica, acceso a pruebas de ADN subsidiadas y una base de datos de casos sin resolver. El edificio fue financiado con donaciones y fondos gubernamentales que Lucía había luchado años para conseguir. Durante la ceremonia de inauguración, Mark dio un discurso que dejó a cientos de asistentes llorando. Habló en español con acento catalán, sus palabras cuidadosamente escogidas. «No soy un héroe, y esta no es una historia perfecta. Perdí 16 años con una familia que me amaba. Gané 16 años con otra familia que también me amaba. Ambas cosas son verdad. El trauma es real. El dolor que mi desaparición causó es irreparable. Pero también hay esperanza. Mientras haya personas como mi madre Rosa, como mi hermana Lucía, como las cientos de familias aquí hoy que se niegan a rendirse, hay esperanza. No se rindan, sigan buscando, sigan gritando, sigan exigiendo que sus desaparecidos sean encontrados. Porque cada uno de ellos merece regresar a casa de una forma u otra. Rosa, ahora de 70 años y usando bastón, se paró junto a su hijo durante el discurso. Cuando terminó, lo abrazó con la misma intensidad que aquella primera vez en el aeropuerto, como si temiera que desapareciera nuevamente si lo soltaba. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «El niño que perdí se convirtió en un hombre extraordinario, y eso es todo lo que una madre puede pedir». El centro abrió sus puertas al día siguiente. En la primera semana, 150 familias solicitaron ayuda. Lucía, ahora directora de la organización, trabajó personalmente en cada caso con el equipo de abogados y trabajadores sociales que había contratado. No todos los casos tendrían finales felices como el de Mateo. La mayoría no los tendrían, pero cada familia merecía a alguien que buscara, que se preocupara, que no se rindiera. Mark dividía su tiempo entre Barcelona y México,
volando cada pocos meses para visitar a Rosa y para trabajar como voluntario en el centro que llevaba su nombre. Enseñaba a otros sobrevivientes de tráfico humano sobre ingeniería, ofreciendo becas para jóvenes que querían estudiar. Hablaba en escuelas sobre su experiencia, adaptando el mensaje a la edad de la audiencia, pero siempre con honestidad sobre el trauma y la resiliencia. No finjan que el dolor no existe, les decía a los estudiantes. Pero tampoco dejen que los defina completamente. Ustedes son más que lo peor que les ha pasado. Josep y Montserrat envejecieron en su casa de Barcelona, visitados regularmente por Marc y su familia. La relación era diferente ahora, marcada por la verdad de cómo Marc había llegado a sus vidas, pero no menos genuina. «Eres mi hijo», le decía Josep en sus cumpleaños cada año. «Puede que no te haya dado la vida, pero me diste propósito para vivir». Era una verdad complicada pero sincera. El amor puede existir incluso en circunstancias nacidas de horror. El pequeño Javier creció escuchando la historia de su padre, adaptada a su comprensión infantil. Tu papá se perdió cuando era niño, pero lo encontraron muchos años después. El niño tenía 2 abuelas que lo adoraban. La yaya Montserrat en Barcelona y la abuela Rosa en México, cada una enseñándole canciones diferentes, cocinándole comidas diferentes, pero ambas llenándolo del mismo amor incondicional. Para Javier era normal tener familia en 2 continentes, hablar catalán y español mexicano, celebrar tradiciones de culturas diferentes. Era el puente entre 2 mundos que su padre había tenido que aprender a construir con dolor. Rosa murió en su sueño en octubre de 2026, 24 años y unos días después de la desaparición de Mateo. Tenía 71 años. Sus últimos años habían sido los más felices desde aquella tarde fatídica de 2002. Había conocido a su nieto, había abrazado a su hijo recuperado innumerables veces, había visto su sufrimiento transformado en ayuda para otros. En su funeral, Marc leyó una carta que ella había escrito años antes, para ser abierta después de su muerte. A mi Mateo, mi Marc, mi hijo de 2 nombres y un corazón, gracias por regresar a mí. Los 16 años que esperé fueron dolorosos, pero los 8 años que tuve contigo después valieron cada lágrima. Vive plenamente, ama completamente. Y por favor, nunca te sientas culpable por ser feliz. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Te amo más que a las palabras mismas. Mamá. La historia de Mateo Ramírez se convirtió en leyenda en las comunidades de familias de desaparecidos, un recordatorio de que los milagros, aunque raros, eran posibles. Su caso fue estudiado en escuelas de criminología, usado como ejemplo en entrenamientos de policía, citado en debates legislativos. Pero para Marc, para Lucía, para todos los que lo amaban, nunca fue solo una historia o un caso. Era una vida vivida en la intersección del trauma y la esperanza, una prueba de que las familias pueden sobrevivir incluso cuando son destrozadas, que el amor puede persistir incluso cuando es interrumpido por décadas, que las personas son lo suficientemente resilientes para contener múltiples identidades y verdades contradictorias. El Centro de Búsqueda Mateo Ramírez continuó su trabajo años después de la muerte de Rosa, ahora dirigido por Lucía con la ayuda de un equipo dedicado de profesionales y voluntarios. Para 2028, habían ayudado a resolver 143 casos de personas desaparecidas, no todos con reencuentros. Muchos terminaron con la identificación de restos en fosas clandestinas, dando a las familias el cierre doloroso, pero necesario de poder enterrar a sus seres queridos. Otros permanecieron sin resolver, archivos abiertos de esperanzas aún vivas, pero cada familia que pasaba por esas puertas recibía algo que los Ramírez habían tenido que buscar desesperadamente durante años:
alguien que se preocupara, alguien que escuchara, alguien que no se rindiera. Marc continuó diseñando puentes en Barcelona, estructuras elegantes que conectaban orillas separadas por ríos y cañones. Era un trabajo que sentía profundamente metafórico. Paso mi vida construyendo conexiones entre cosas que parecen imposibles de conectar, le dijo una vez a un periodista. Tal vez porque yo mismo soy un puente entre dos mundos que nunca debieron estar separados, pero que tampoco pueden ser completamente unidos. Era una forma de vivir con ambigüedad, de aceptar que algunas preguntas nunca tendrían respuestas perfectas, que algunas heridas nunca sanarían completamente, pero podían transformarse en algo útil, incluso hermoso. La desaparición de Mateo Ramírez en 2002 y su aparición en un live del Barcelona 16 años después no fue un final feliz perfecto. Fue complicado, doloroso, lleno de pérdidas que nunca podrían ser recuperadas. Pero fue también un testimonio de la persistencia del amor humano, de la negativa de una familia a rendirse incluso cuando cada institución falló, de la capacidad de las personas para reconstruir identidades destrozadas y encontrar significado en trauma. No fue la historia que los Ramírez hubieran elegido escribir, pero fue la historia que vivieron, con toda su imperfección y belleza rota, y eso la hizo real, humana, y en última instancia, esperanzadora para miles de familias que todavía buscan en la oscuridad, esperando su propio milagro imperfecto.